Romanos capítulo 1, verso 16. Nosotros hemos leído este texto y vamos a culminar con el verso 17. Romanos capítulo 1, verso 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. A raíz de que hemos estado trabajando en el mes de febrero, este discipulado titulado El amor por los perdidos, hemos predicado sobre el tema el poder del evangelio. Hemos compartido que los creyentes no debemos avergonzarnos del evangelio. ¿Por qué? Porque el autor del evangelio es Cristo. Y este evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar. Este poder, el evangelio, actúa para la gloria de Dios, en el nombre de Dios y para que su nombre sea conocido. Si predicamos otro evangelio, como dijo el apóstol Pablo, es anatema. Y por consecuencia hablamos de otro evangelio. Y se hace ese evangelio que no es Cristo, se hace vano, se hace superficial. Si es el evangelio de Cristo el que predicamos, no hay por qué tener vergüenza. La responsabilidad de nosotros como creyentes es proclamar el evangelio, no esconderlo. Decíamos, hay gente que cuando estaba en el mundo era un trompo bailarín. No le daba vergüenza nada. Pero ahora, como está en Cristo, le da vergüenza que lo anden mirando con una Biblia grande. Le dice, no, ¿y tu Biblia? ¿Tú no vas para la iglesia? No, la mía está en el celular. Yo tengo 3 en el celular. La realidad muchas veces es que nos avergonzamos del evangelio. El evangelio no es para esconderlo. El evangelio, como no trae vergüenza, él trae gloria al Padre. El evangelio debe ser anunciado para que todos conozcan que Cristo es el Señor, es decir, la justicia de Dios. Que ese es el verso 17 que hemos leído, porque en el evangelio la justicia de Dios, ¿la justicia de quién? De Dios, se revela por fe y para fe. No es la responsabilidad del creyente ayudar a Dios en la proclamación del evangelio, del mensaje. Vivimos en una generación que se cree que el evangelio necesita una ayuda, que son nuevos tiempos, y que la cosa se ha modernizado. O pensamos que el evangelio de alguna manera hay que actualizarlo para que convenza o llegue a las personas. Muchas veces pensamos que el evangelio requiere un recurso adicional al que ya ha sido establecido. Eso es lo que vemos hoy en las redes. Eso es lo que vemos diariamente en la práctica de la iglesia ordinaria. Y el pensar de esta manera es un grave, fatal error. Todo lo que necesita el evangelio es ser proclamado como está en la escritura. Dije que el evangelio solamente necesita ser proclamado como está en la escritura.
el poder del evangelio actúa en su propia naturaleza, porque Cristo fue quien lo creó, quien lo fundó y él lo sostiene. No necesita tu ayuda, hermano. No necesita tu innovación. El evangelio solamente necesita ser proclamado. No estoy diciendo que los recursos que Dios nos da, como la publicidad, como las técnicas de los pósters, de los audios, no se puedan usar. Lo que estamos diciendo es que tú puedes usar otro, pero no puedes cambiar la naturaleza del evangelio. Tiene que servirlo tal y como está. El evangelio es, metafóricamente, es arroz, habichuela y pollo frito. Guisado, varón. ¿Te gusta guisado? No me agregue otro elemento adicional a lo que la condicionante del evangelio es. Romano lo dice, Romano lo establece. Romano dice, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo de este evangelio. Porque está diseñado, como decíamos, para no avergonzarte a ti, sino que el evangelio depende de Cristo, que es su autor, que es su fundador, que tiene todo el poder y que convence de pecado y de juicio al que oye la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que convence de pecado y de juicio. Es el poder del evangelio el que añade a la iglesia lo que han de ser salvo. No eres tú. No son mis bonitas palabras. No es la forma en la que yo lo enseño o la que lo explico. Y decíamos que el evangelio es tan simple y es tan profundo que el que más indocto lo puede recibir y aquel que se cree más sabio puede observar la profundidad. Y decíamos, lo simple no le quita lo profundo. Y lo accesible no le quita lo sagrado, lo santo que es. ¿Y cuál es la razón entonces por la que tú y yo debemos predicar este evangelio? Porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe. Estamos diciendo que en el evangelio verdadero, en el evangelio de Cristo, lo que prevalece, lo que predomina, lo que reina, lo que manda, lo que vence es la justicia de Dios. Pastor, ¿y qué es la justicia de Dios? Porque ahí es que nos equivocamos. A veces estamos predicando y nosotros creemos que nos la estamos comiendo. No, la justicia de Dios es la única vía para declarar al inocente, al culpable inocente, y restablecer mediante este que ha sido culpable su inocencia ante Dios. Eso se llama justicia de Dios. Era condenado, estaba en las tinieblas, estaba destituido de la gloria de Dios. Mas Dios en Cristo lo ve como a alguien que no ha hecho nada. Eso es justicia de Dios. Véase a alguien que comete una falta, un homicidio, lo llevan ante el juez y el juez le dice, vete que tú no has hecho nada. ¿Cómo estaría la sala? Estupefacta, sorprendida. Delante de Dios, la justicia de Dios, eso es lo que hace. Dice William Berkeley en su comentario explicando que esta palabra griega, el dikaio, significa yo justifico, diciendo justicia. Dios es el que justifica. Y dice él que todos estos verbos siempre significan el tratar, el considerar, el contar a una persona en su pecado como alguien inocente. Dios justifica al pecador, pero no quiere decir, como dice William, que encuentra en él razones para comprobar su inocencia.
ni siquiera significa en este punto que Él hace al pecador un buen hombre. No, eso no es lo que William dice que el Señor hace. Lo que significa es que Dios trata al pecador como si no fuera un pecador. Gloria al Señor. Si hubiese sido un apóstol, digo, no lo vieron. Eso está profundo. Hermano, eso está profundo. Recoge, hermano, todas tus maldades y recoge todas las mías. Y vas a ver que tu pecado más horrendo, que tu mentira más implacable, Dios no la toma en cuenta porque su justicia te cubre. Eso es maravilloso, hermano. Ahí es que yo debo dar un gozo de alegría. Aleluya. Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo de este poder porque no implica las habilidades que yo hago ni las cosas que hago, sino que este poder depende de Dios mismo. La justicia de Dios, hermanos, se establece en base a todo lo que Dios es. No en base al comportamiento del hombre, no en base a su santidad, no en base a la profundidad moral correctamente practicada de las personas, sino que la justicia de Dios se aplica por todo lo que Dios es en sí mismo. El arrepentimiento es correcto y aquí predicamos el arrepentimiento. Pero cuando tú te arrepientes, el Señor no te perdona simplemente por el hecho de que tú te arrepentiste, sino que el Señor está mirando la justicia de Dios delante de Él. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo mismo. Él está mirando a Cristo. Cuando tú miras a Cristo, tú ves el mal hombre que eres. Alábale. ¿Cuántos se han creído que son buenos esposos? ¿Quién se anota en mi lista? Cuando tú te topas con la justicia divina y te ves delante de Él, tú le dices, Señor, perdóname, que yo soy un mal marido. Yo no he hecho todo lo que tenía que hacer. Yo no he amado de la manera como tú dices que debo amar. Y viceversa. ¿Cuántas mujeres creen que son buenas mujeres? Buenas esposas. Cuando te topas en la cruz y ves la justicia de Dios, tú te das cuenta que eres una horrenda mujer. ¿Estás oyendo? Y los niños y todo. Ahí cabe todo el mundo. Lo que estamos diciendo es que cuando tú miras a Cristo como la justicia de Dios, tu perspectiva cambia. La justicia de Dios es un atributo de su poder. Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Y la justicia de Dios es un atributo de su poder. Y ese poder es el evangelio. Por eso cuando tú predicas el evangelio, yo no sé ustedes, pero cuando yo hablo con las personas del evangelio, la gente me dice, pastor, mire cómo me estoy engranojando. Yo no sé qué es lo que usted tiene que me estoy engranojando. Hubo alguien que me dijo, pastor, usted tiene una aura bonita. ¿Están entendiendo lo que es el aura? Aura es una cosa que dice la gente que tú tienes arriba de la cabeza. Y yo le dije, no es aura. ¿Y qué? El poder del evangelio. El poder del evangelio. Ajá, pero ¿y qué es eso? El evangelio es algo que yo no merezco, que Dios me lo dio. Es algo que me justifica delante al Padre. Yo quisiera el evangelio que usted predica. Yo no lo tengo, pero tengo a alguien que lo hizo y él te lo puede dar. Yo no merezco ese poder. Yo no merezco la habilidad ni el crédito, sino Cristo mismo. Es muy bonito cuando alguien te dice tú tienes una aura bonita. Y dice, sí, es que tú sabes, es que son muchos años en esto. Son muchos años en la iglesia. Ya el Señor nos ha pulido. Ese todavía está crudo. El que habla así todavía está crudo. Que estos años que yo tengo, estos 30, estos 20, tú sabes que el Señor nos ha trabajado el carácter. No. No importa cuántos años tú tienes delante de la justicia divina, tú no eres merecedor. No podemos errar, hermano. Mientras más conozco al Señor, más cosas tengo que mejorar.
la justicia de Dios. Es un atributo de su poder, del evangelio, no de las buenas acciones de los hombres o de las mujeres. Es por eso que el comportamiento más horrendo, más cruel de un pecador puede ser regenerado en un carácter santo y compasivo. Y de igual forma, el hombre o la mujer más honorable y más correcto moralmente también es regenerado por la justicia de Dios en la misma manera en el carácter santo y compasivo. Porque la naturaleza del pecado está en ambos. Y solo la justicia de Dios, ¿de quién? De Dios. Divinamente puede presentarlos como inocentes delante de Dios. Pastor, ¿y cómo sucede este cambio? ¿Cómo sucede esta renovación, esta regeneración, esta transformación? Por eso es que los creyentes cada día tenemos que ir avanzando a la altura, a la profundidad, a la estatura del amor de Cristo. Porque mientras más navegamos en la justicia de Dios, más tenemos que mejorar. No importa los años, no importa los días que estén, los meses, los días, las horas que tengan el evangelio, tú siempre tienes que apelar a la misericordia de Dios. ¿Cómo sucede la transformación? Bueno, el texto dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Es buena noticia. Eso es lo que significa evangelio. Buena noticia. Es buena noticia. Nos revela cómo Dios nos hace ante sus ojos. ¿Cómo? Y Él lo logra de principio a fin por medio de la fe. Hermano, esto es lo que dice el texto. Esa es la traducción Nuevo Viviente. El texto está diciendo que la justicia de Dios lo hace de principio a fin, de fe para fe. Y esta palabra fe tiene que ver con confianza. La confianza debe estar no en las cosas que yo hago, no en las cosas que logro. Mi confianza debe estar en la perfección de la obra de Cristo. Nuestras buenas obras deben ser una consecuencia de la obra redentora en la cruz del Calvario, del evangelio y de su poder. Bueno, todo lo bueno que yo soy no viene de mí, viene del evangelio. Entonces, cuando lleguemos a nuestra casa o antes de salir de aquí, tú tienes que levantar tu mano y decirle: Señor, ayúdame, horrenda cosa soy, necesito volverme a ti. Como dice el texto, debemos poner nuestra mirada en aquel que tiene la facultad del evangelio. Cristo es el autor del evangelio, el poder del evangelio es Él, está en Él para su gloria y para que Él sea glorificado cuando se predica. Lo decíamos anteriormente. El evangelio no quiere ser proclamado, no lo queremos proclamar, porque el evangelio no apunta a mi fama, ni apunta a mis habilidades, sino que el evangelio apunta a aquel que murió en la cruz del Calvario, y de Él es la gloria por los siglos de los siglos, y amén. No, pero vivimos en un sistema religioso, dogmático, que quiere recibir la gloria. Mientras más yo tumbo gente, es mejor. ¿Por qué? Porque me hace más espiritual. Y mientras más yo digo, soy más profundo espiritualmente y la gente me debe pleitesía y la gente me debe honor porque
Cuando dicen mala palabra, tú le llamas la atención. Cuando dicen que se van a robar algo, tú dices, no, eso es pecado. Cuando están haciendo sus planes, ¿verdad? Para hacer su desastre fuera de, ¿verdad? De la vida, tú le dices, no, yo no voy para allá. Y te van sacando del círculo poco a poco, poco a poco, poco a poco, porque tú te has convertido en alguien que quiere agradar a Dios. Y cuando tú logras algo, tú dices, mira, ¿y cómo tú hiciste eso? Dice, hermano, eso es una bendición de Dios. ¿Cómo así que una bendición? Pero dime lo que tú hiciste. No, es que yo no hice nada. Todo lo que yo hice fue entregarme al Señor y hacer su voluntad. Y Dios lo hizo. No, pero tú no me estás entendiendo. Yo lo que quiero es que tú me digas que cómo tú lo hiciste, que cómo lo alcanzaste. Y dice, pero tú lo estás diciendo. Te estoy diciendo que me entregué al Señor, que Él fue el que lo hizo. El problema de ellos es que quieren el método. Ellos quieren oír. No, lo que pasa es que yo estudié. Yo tenía unos chelitos, los sembré, me aguanté, y tú sabes, y entonces eso vino y me ganó unos chelitos. Eso es lo que ellos quieren oír. Pero el hombre de Dios dice, no, el Señor me dio la sabiduría. Yo quería sembrarlo, pero no, me aguanté. ¿Y qué hice? No, ofrendé. ¿Y qué hice? Alguien tenía una necesidad y lo di. Y el Señor me bendijo. ¿De dónde? No sé cómo. El Señor lo hizo. La justicia de Dios obra en nosotros de manera distinta a la que obra el mundo. Cuando logramos las cosas, estudiamos, nos graduamos, bueno, gloria a Dios. ¿Qué eres? ¿Tienes un máster? ¿Tienes un PhD? Gloria a Dios por eso. Úsalo para extender el reino de Dios. Y cuando el reino de Dios se extiende, la gente te dice, tú tienes un PhD. Dice, no, eso es basura, hermano. La gloria del Señor. La gloria del Señor. En el fondo, nosotros amamos que nos celebren nuestras habilidades, nuestros títulos, lo bonito que hablamos, los libros que escribimos. Oye, pero, pastor, pero usted se oye maravilloso en la radio. Lo escuché. Y bueno, sí, es que el Señor me usa, que me usa el Señor. Tú sabes, pastor, pero usted puede ser influencer. Sí, eso viene, pronto viene. Queremos ser amados por la gente. Queremos que la gente nos celebre, que nos aplaude, que nos digan lo bien que lo hacemos, lo maravilloso que somos. Pero el hombre de Dios no persigue esas cosas porque él ha conocido la justicia divina. Pregúntenle al hermano Eddie después que se mete en una casa en llamas y saca a 2 gente. La gente dice, varón, tú eres un héroe, te metiste en el fuego. Y Eddie dice, no, la gloria es de Dios que me guarda y me cubre. Es diferente, hermanos. Pablo descubrió que en Cristo lo terrenal no tiene sentido. Voy a repetir eso. Pablo descubrió al toparse con la justicia de Dios que lo terrenal no tiene sentido. Mientras más estamos en el mundo, las cosas que logramos solo sirven mientras Cristo está perfeccionando nuestro carácter hasta el encuentro con Él, y solo la justicia de Dios lo puede hacer. Ellos hubiese dicho, no lo vieron. Cuando tú estás en el Señor y te topas con la justicia divina, con la justicia del Señor, todos los logros importan porque tú estás en Cristo. Importan porque la justicia de Dios te hace ver inmerecedor de las cosas que logras. ¿Por qué? Porque tu vida está siendo conducida, manejada por la gracia de Dios. Tus habilidades te pueden conducir a una vida exitosa. No estamos diciendo que no. Pero no te pueden conducir al gozo de Cristo. No te pueden conducir a la paz que Dios da, que sobrepasa todo entendimiento. No te pueden conducir a resolver un problema que tú tienes en tu casa porque tú eres plenamente soberbio. No puedes pedir perdón. El amor es que yo soy el que más pido perdón.
No tienes la capacidad. Porque eso no es una habilidad humana. Es un don de Dios. Y Pablo entendió esta realidad, que mientras yo estoy en Cristo, todo lo que yo logro cobra un significado mientras Cristo está presente. ¿Cuál es? Lo tengo por basura. Quiere decir, no importa tanto, porque si viene y Dios lo da, me gozo. Si no está presente el éxito, también me gozo. Así que el gozo y la satisfacción plena en Cristo no depende de mis condiciones externas, ni de lo que logro, ni de lo que alcanzo, sino del gozo de Dios que tengo dentro. Es que la gente no lo puede entender. Para entenderlo, tiene que vivirlo. Cuando tú estás sin Cristo y tienes algunas cosas, y por casualidad llega una crisis y se te van esas cosas, ¿tú sabes cómo estás tú? Como dicen en La Vega, con el moco para abajo. Tienes que oírte 3 audios de motivación, léete 5 libros para ver si te levanta la mirada. Pero los que están en Cristo, cuando lo pierden todo, ¿tú sabes lo que hacen? Elevan una oración y le dicen, gracias Señor porque te lo llevaste. No dije que bajan el moco, dije que levantan su mirada al cielo y le dicen, Señor, caminamos en tu perfecta voluntad y tú eres el soberano. ¿Y qué hace? Seguir echando para adelante. El mundo no se acaba. ¿Tú sabes cómo hace eso? ¿Quién hace eso? La justicia divina. Porque la justicia divina te dice, no eres merecedor de lo que tienes, sino que el Señor te da lo que Él quiere por su gracia soberana. Y mientras tú eres fiel, el Señor bendice. Y cuando eres fiel, el Señor te lo quita. Y al final tú dices, Señor, tú eres el que tienes el control. Me diste, gloria a Dios. Me lo quitaste, gloria a Dios también. Me diste, nos vamos de risol. Me lo quitaste, arroz con huevo en la casa. Y siempre estamos en el Señor. Un día las cosas suben, un día las cosas mejoran, pero de ninguna manera lo que no está en juego es la justicia de Dios y nuestra relación con Él. Permítame concluir en esta mañana con algunas apreciaciones. No debemos pensar, hermanos, que las victorias del creyente, nuestra, son consecuencia de lo que nosotros hacemos. Nunca, hermanos. Es nuestro deber alabar a Cristo y glorificarlo a Él con una vida testimonial que hemos sido alcanzados por Él. Señor, te alabamos en esta mañana. Hemos sido alcanzados por ti. Estábamos en las tinieblas, Cristo nos ha salvado. El Señor nos cuida, nos guarda. Cada día el creyente debe resetear este pensamiento. Dije resetear. Eso quiere decir renovarlo, actualizarlo. Él debe resetear el pensamiento. Debe hacerlo nuevo cada día. Él debe decir, mi confianza está en lo que Cristo ha hecho por mí. La justicia de Dios me hace apto delante de Él. ¿En quién está nuestra confianza? Es en Él. Cuando yo miro atrás y veo lo que he hecho, yo tengo que decir gracias, Señor. Las pérdidas en Cristo son mejores que la ganancia en el mundo terrenal. Otra vez. Las pérdidas en Cristo son mejores que la ganancia en un mundo terrenal. Pregúntele al Señor
¿Qué cosas tú tienes que perder? Porque si has ganado a Cristo, yo no te puedo prometer que vas a ganar cosas terrenales. Pero sí te puedo decir en esta mañana que si tienes a Cristo, tienes la cosa más importante sobre la faz de esta tierra. Nosotros como iglesia debemos reconocer que Cristo, podemos reconocer que sin Cristo, todo triunfo humano, toda conquista está fuera de los propósitos de Dios y caen en lo vano y en lo superficial. Nosotros debemos rendir todo a Cristo. Debemos rendirnos ante su justicia divina. Reconocerlo a Él en arrepentimiento. Señor, por mucho tiempo he estado en la congregación. He estado sentado, he estado haciendo las cosas, pero la he estado haciendo a mi manera, a mi forma, en el tiempo que quiero, cuando lo puedo hacer, pero no hago las cosas como si alguien confiara en ti. La Biblia dice que el Señor es amplio en perdonar. Yo debo apelar a su amor, debo apelar a su fidelidad. Su amor, su justicia divina está por encima de nuestros pecados y nuestras maldades. Como hemos predicado, el Evangelio es Cristo. Su poder nos puede salvar. Es su justicia la que nos presentará como alguien que no ha hecho nada malo delante de Dios. Es su justicia divina la que valida que tenemos una relación con Él, que tenemos comunión con Él, que no tenemos de qué gloriarnos, que nosotros vivimos para Cristo, que no nos avergonzamos del Evangelio y que Él es nuestra gloria. Una vez más, ¿qué tienes que perder? Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor.